Vamos ya con Ángel Verdugo. Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días a quienes nos escuchan en este momento. Y me voy a tratar de salir de esta vorágine, Pascal, de esta avalancha de notas en relación con la política. Y voy a contestar algunas preguntas que me han hecho sobre el papel de la deuda, que cómo le afecta a los ciudadanos de a pie, vamos a ponerlo de esa manera, el alto nivel de endeudamiento. Creo que vale la pena el tema porque hay algunas confusiones, espero poder aclararlas. El problema de la deuda en México, la deuda del sector público, es un problema viejo. No me voy a ir al siglo XIX, pero me voy a ubicar en el sexenio del presidente Echeverría y del presidente López Portillo. Para hacer fácil las comparaciones numéricas, cuando el presidente Echeverría entrega el poder o entrega el gobierno al presidente López Portillo, la deuda era de 20,000 millones de dólares. Millones más, millones menos. Él la había recibido del presidente Díaz Ordaz, números más, números menos, en 5,000 millones de dólares. Es decir, la cuadruplicó. Cuadruplicó la deuda. Todavía en ese entonces un nivel de 20,000 millones de dólares para los tamaños del país podría decirse que era manejable. El presidente López Portillo, en una locura de endeudamiento, la cuadruplicó. Pero no es lo mismo cuadruplicar 5,000 millones de dólares que cuadruplicar 20,000 millones de dólares, y prácticamente la deja él muy cercana a los 80,000 millones de dólares. Con un agravante, Pascal. Mucha de esa deuda fue contratada a un plazo menor de un año y utilizada básicamente para gasto corriente, no para inversión. Posteriormente viene el problema que poco se habla y ya se ha olvidado de lo que pasó en 1994 con los tesobonos, que nos llevó al error de diciembre y toda la secuela que conocemos. México no ha estado, desde el punto de vista del sector público, ajeno a estos choques de deuda, estos problemas. La sociedad mexicana, tanto ciudadanos como no ciudadanos, agentes económicos privados como no agentes económicos privados, hemos pagado un precio altísimo por estas medidas o estas políticas públicas de endeudamiento. Prácticamente las cosas se habían mantenido dentro de cierto rango, incluso en el sexenio del presidente Fox, te has de acordar, hubo una reducción, hubo una compra de deuda en aquel encargo exitosísimo del doctor Francisco Gil Díaz. El presidente Calderón, con todas las limitaciones y críticas que se le quieran hacer en esta materia, específicamente en este tema, entrega 5.3 billones de pesos de deuda neta del sector público federal total. Una cantidad muy, muy razonable, 20 y tantos por puntos del PIB, que le gusta a muchos manejar ese referente. Pero ¿qué es lo que tenemos en este sexenio? Estos 5 años, ya lo comentamos el otro día, casi una duplicación de la deuda neta del sector público federal. Ahora bien, en la economía o en toda economía hay un monto de recursos que se llama la masa prestable, es decir, es el monto de recursos que están disponibles para otorgar financiamiento a todos los demandantes, públicos o privados. Eso se llama la masa prestable. Para tener acceso a recursos de esa masa prestable, pues tú tienes que cumplir con ciertos requisitos ante la banca, tener garantías, un proyecto de inversión viable, etcétera, etcétera. Pero el gobierno federal no necesita tener eso. El gobierno federal simplemente emite papel, fundamentalmente certificados de la tesorería, CETES a diferentes plazos, y automáticamente los intermediarios le dan preferencia al sector público federal. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple. Hay un dicho que dice: los gobiernos no quiebran, aun cuando la realidad en los últimos años ha demostrado que sí podrían quebrar. Ahí está Venezuela, el caso de Grecia, etcétera. Pero en términos generales, los gobiernos no quiebran.
Y el gobierno mexicano es un gobierno responsable en ese sentido, de tal manera que para un banco es más fácil otorgarle un financiamiento vía CETES al gobierno federal de 2,000, 3,000, 5,000, N miles de millones de pesos, que tener a un ejército de demandantes de crédito con montos pequeños. En ese momento se genera una competencia desviada a favor del gobierno federal. ¿Por qué? Porque al ser un deudor que no va a quebrar, que garantiza el pago en tiempo y forma, tanto de capital como de intereses, pues entonces coloca al demandante privado de crédito en una situación de desventaja. Y eso da por resultado que haya menos recursos de la masa prestable porque el gobierno se lleva una parte mayor para financiar su déficit. Eso hace que las tasas de interés suban, porque al quedar un pedazo de pastel menor para los demandantes privados de crédito y aumentar la demanda del crédito, las tasas de interés suben. Eso tiene un efecto en cascada, porque hay una tasa, vamos a decir, primaria o la fuente, y los diferentes intermediarios pues van agregándole sus costos y su utilidad esperada por ese crédito. De tal manera que alguien que haya contratado un financiamiento, y aquí es muy importante señalarlo, a tasa variable, es decir, si tú contrataste, Pascal, un crédito hipotecario a tasa fija, puede haber muchos cambios en la economía, pero tú tienes ya definido en el tiempo cuánto vas a pagar en términos de tasa de interés. Si tú tienes una tarjeta de crédito a tasa fija, lo cual es muy raro, pero se dan casos, entonces no tendrías problema. Pero la mayor parte de los financiamientos están a tasa variable. Quiere decir que ante el menor movimiento de las tasas de interés, te pega directamente en tu bolsillo. Eso es lo que viene produciendo para los ciudadanos de a pie, vamos a decirlo, el que el gobierno federal se convierta en un competidor por obtener recursos de esa masa prestable, pero con un desvío a su favor, por las condiciones que ya explicamos. ¿Qué es lo que demuestra esto? Que las políticas de endeudamiento de países como el nuestro, que tienen una captación de recursos fiscales, tributarios en general, pequeña, tienen que tener un gran cuidado con sus niveles de endeudamiento. Otros países en Europa o Japón que tienen niveles muy altos de su Producto Interno Bruto, pero también tienen captaciones más altas que nosotros y sistemas fiscales, tributarios, más eficientes también que el nuestro. ¿Qué diría yo? Pues entonces que cuando escuchen que el gobierno federal, este gobierno federal, ha elevado el nivel de endeudamiento de manera pues sorprendente para algunos, pero no tan sorprendente si le da uno seguimiento a lo que han hecho en términos de políticas públicas, deberían entonces buscar reducir de alguna manera el saldo vigente de sus pasivos para que les pegue menos, porque si no lo hacen estarían destinando una parte mayor de su ingreso a pagar el costo financiero, lo cual incidiría en que no podrían comprar otros satisfactores o privarse de ciertas cosas y eso tiene un efecto. ¿Cuánto estamos pagando anualmente por el servicio de la deuda? Las expectativas para este año probablemente lleguen a los 650, 700 mil millones de pesos. ¿Por qué no se puede saber? Porque hay una tendencia al alza en lo que se refiere a las tasas de interés. Entonces, que quede ahí, pues espero haber sido claro para que la gente entienda y acepte que un nivel de endeudamiento muy alto del gobierno federal, en la medida en que no haya gasto en inversión, obras que generarían un ingreso de manera indirecta, es un peligro y les va a pegar en su bolsillo. Ángel, muchas gracias. Nos vemos mañana.